Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a comentar brevemente acerca de los distintos métodos físicos que existen para distribuir la información en las redes de computadores. Bien, como bien habéis podido estudiar en la documentación asociada a este tema, existen en la actualidad tres grandes distintos tipos de medios a través de los cuales las redes de comunicaciones los utilizan para transmitir la información, ¿de acuerdo? Básicamente la necesidad que tenemos es buscar distintas formas o maneras de transmitir la información binaria, ¿de acuerdo?, que se está codificando en los equipos informáticos, en este caso pues 0 y 1. Bien, en la actualidad existen tres distintos tipos. Por un lado nos encontramos con los cableados de cobre, por otro lado la fibra óptica y luego en último lugar los medios inalámbricos. Como podéis observar, cada tipo de medio elige o escoge una forma en la que codificar de distintas formas dos distintos estados, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, en los cables de cobre se utiliza la transmisión de señales eléctricas pues para codificar los dos estados 0 y 1. Básicamente se transmiten señales eléctricas pues con distinto voltaje. Esa sería la técnica que utilizamos en este medio. Por otro lado, en los cableados de fibra óptica, ¿vale?, en la red de fibra óptica, lo que nos encontramos es que se utiliza otra técnica distinta. En este caso, los pulsos de luz es lo que se utiliza para distinguir dos distintos tipos de estados. Si hay luz, pues por ejemplo, podría significar el estado 1, y si no hay luz, pues sería el estado 0. Y por último lugar, en los medios inalámbricos, lo que se utiliza es una técnica distinta. En los medios inalámbricos lo que se utiliza es la transmisión de señales de microondas o ondas electromagnéticas, donde pues en función, ¿de acuerdo?, de la amplitud y de la frecuencia que tengan estas señales, pues se puede interpretar la codificación de dos estados para nosotros. Luego nuevamente el estado 0 y el estado 1. Como podéis observar, cada medio tiene una forma distinta, ¿vale?, de transmitir la información, pero a la hora de la verdad los medios no son excluyentes entre sí, es decir, cada uno nos va a proporcionar unas características y nos va a cubrir unas necesidades determinadas. Como podéis observar, en esta tabla se hace una comparación entre los medios de cobre, medios de fibra e inalámbricos para 5 distintos tipos, ¿de acuerdo?, de criterio. Si hablamos, por ejemplo, en relación al ancho de banda, observamos que los medios de cobre en la actualidad pues llegan velocidades desde los 10 megabits hasta incluso los 10 gigabits por segundo, ¿de acuerdo? Estas velocidades son incrementadas por los medios de fibra óptica, donde en la actualidad pues se alcanzan las velocidades de incluso accesos de hasta 100 gigabits por segundo. Cuando hablamos de los medios inalámbricos, aquí depende obviamente de la tecnología. Por ejemplo, si estamos hablando de Wi-Fi, pues existen tecnologías y estándares Wi-Fi que recientemente nos ofrecen una velocidad de hasta 7 gigabits por segundo, ¿de acuerdo? Pero si estamos hablando de otros entornos, como pueden ser los entornos 4G, o estamos hablando, por ejemplo, de otras tecnologías de comunicación, como podría ser Bluetooth, pues cada tecnología ofrece, ¿de acuerdo?, una variedad, ¿vale?, de velocidades de comunicación distinta. Si nos referimos a la distancia, ¿de acuerdo?, a la cobertura que cubre cada medio, pues vemos que cada distinto de medio de transmisión ofrece pues unas áreas de cobertura diferentes. Por ejemplo, los medios de cobre normalmente se utilizan para cubrir distancias de aproximadamente hasta unos 100 metros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la señal eléctrica, cuando se transmite a través de un medio de cobre, pues con la distancia, conforme pasa la transmisión, se va produciendo, se va atenuando la señal, ¿de acuerdo? Esto se puede solucionar, ¿de acuerdo?, poniendo pues repetidores u otros mecanismos para prolongar la señal y cubrir distancias más largas, pero aproximadamente pues estaremos hablando de en torno pues, a unos 100 metros aproximadamente. La fibra óptica sirve para cubrir distancias mayores, desde 1 metro incluso hasta unos 100 kilómetros. Y los medios inalámbricos, hablamos también, ¿de acuerdo?, tenemos la misma situación de que dependiendo de la tecnología pues tenemos un área u otra. Pues por ejemplo los estándares Wi-Fi pues son capaces, ¿de acuerdo?, un punto de acceso Wi-Fi da una cobertura pues de varios cientos de metros. Si por ejemplo estamos hablando de tecnologías, por ejemplo 4G, pues una antena UMTS da una cobertura, ¿vale?, de un área de varios kilómetros. Aquí la ventaja que tienen los medios inalámbricos, a diferencia de los cableados, es que la instalación de una antena, ¿de acuerdo?, una antena Wi-Fi, una antena UMTS, pues sirve para dar cobertura, ¿vale?, a un determinado ámbito, por lo que sería a nivel de despliegue, las tecnologías inalámbricas pues nos ofrecen esa comodidad, ¿vale?, en cuanto a la movilidad de los usuarios. Por último, en tercer lugar, hablando de la inmunidad a las interferencias, nos encontramos pues que las fibras ópticas, ¿vale?, la transmisión por fibra óptica es totalmente inmune, aquí no tenemos inconveniente. Los medios de cobre no hay inmunidad, es decir, la transmisión de señales eléctricas por los medios de cobre genera impulsos electromagnéticos, genera campos que puede llegar a lugar a interferencias.
Y los medios inalámbricos, la inmunidad es intermedia, me refiero. Los medios inalámbricos normalmente se reservan unas frecuencias en las cuales pues, transmitir la información, pero las señales que se transmiten en estas frecuencias pueden interferir entre sí, ¿vale? Lo que puede provocar pues, ciertos errores a la hora de realizar la transmisión. En cuanto al coste de despliegue, nos encontramos también pues, distintas categorías. Nos encontramos que los medios de cobre son muy sencillos y poco costosos de desplegar, ¿de acuerdo? Económicamente son muy viables. Nos encontramos que los medios de fibra óptica son muy caros, porque la tecnología y los dispositivos que se utilizan son bastante elevados, y nos encontramos, por otro lado, en un punto intermedio, los medios inalámbricos. Aquí, en este caso, pues tenemos que adquirir los dispositivos específicos, pues por ejemplo, un punto de acceso Wi-Fi, que el coste no es elevado, pero es un poco más caro, por ejemplo, comparado con los medios de cobre. Y ahora sí, en último lugar, respecto a las habilidades de instalación, pues nos encontramos nuevamente una gama, ¿de acuerdo?, de similitudes. Por un lado vemos que la fibra óptica requiere unas altas capacidades de instalación, se requieren dispositivos especiales para detectar que la fibra óptica ha sido correctamente instalada y que la transmisión a través del cable de fibra se hace de forma correcta, ¿vale? Y no ha ocurrido ningún problema en la instalación. La instalación de los medios de cobre, un simple cable una red Ethernet, por ejemplo, es muy sencilla, es desplegar el cable y poniendo los conectores en los extremos, los RJ45, pues el despliegue es bastante admisible. Y por otro lado, los medios inalámbricos, la instalación podemos calificarlo un poco intermedia, ¿de acuerdo? Digamos que estos dispositivos, estas antenas que hay que instalar para dar cobertura inalámbrica, pues requieren una configuración determinada, ¿de acuerdo? Hoy en día normalmente existen asistentes de configuración que facilitan bastante su administración, pero bueno, comparado por ejemplo con los medios de cobre, pues su instalación, ¿de acuerdo?, no es tan sencilla. Como podemos observar, ¿de acuerdo?, a la hora de establecer redes de comunicaciones tenemos distintas alternativas. Nuevamente incidimos que no son excluyentes entre sí, sino que cada una puede dar unas propiedades distintas y pues nuestra capacidad tiene que demostrarse a la hora de saber determinar qué medio es el más adecuado pues, a la hora de hacer un despliegue de red. Muchas gracias por todo, nos vemos en próximos vídeos.